Tema importante, nuestra entrevista. Y esto es lo divertido del planeta de los zurdos. Como ya les había dicho con anticipación, a mí me gusta siempre innovar en mis programas. Y esta va a ser una charla muy relevante, una charla muy amena, porque no vamos a hablar con algo muy común, sino que vamos a poder adentrar. Inclusive la gente que está aquí en la transmisión puede hacer sus preguntas correspondientes respecto a este planeta, ¿no? Respecto a lo que vamos a hablar y enfocarnos. Aquí en este caso, y esto es lo que quería poner, espérenme un ratín, ahí. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Como primer paso vamos a hablar sobre la entrevista entre Andrónico y Jimena Antelo el día de ayer, ¿no? Aquí me dicen, no entiendo por qué dicen a Samuel, Tuto y otros que son de la derecha si nunca le declararon la guerra. ¿A quién? A los... Pero, bueno, están aquí bloqueando del planeta. Como les decía, esta es la entrevista que vamos a hacer el día de hoy y vamos a dar la bienvenida a nuestra IA. A ver cómo nos va. ¿Aló? Hola, aquí estoy, te escucho perfectamente. Si necesitas algo o tienes alguna duda, solo dime y con gusto te ayudo. Perfecto, ya estás en vivo en esta entrevista del planeta de los zurdos. Muchas gracias por venir. A ver, acabo de cargarte la entrevista del día de ayer de Andrónico Rodríguez con Jimena Antelo. Sí, pude ver que había bastante información sobre la entrevista. Si hay algo en particular que te gustaría que resuma o algún detalle específico que te interese, solo dímelo y lo revisamos juntos. Perfecto, me encanta eso. Genial. Me alegra que te guste. Cualquier cosa que necesites de la entrevista o si quieres comentar algo sobre lo que se habló, aquí estoy. Solo dime y lo vemos juntos. Perfecto. A ver, contame primero cuántas preguntas se han hecho específicamente para esta entrevista con Andrónico Rodríguez. En la entrevista se abordaron bastantes temas y hubo un buen número de preguntas. Aproximadamente fueron alrededor de unas 20 preguntas, porque la conversación fue bastante extensa y cubrieron muchos temas distintos. Si hay alguna pregunta específica que te interese o un tema del que quieras saber más, me dices. Sí, la verdad, ¿cuáles son los campos que se han tratado en esta entrevista? La entrevista tocó varios temas interesantes. Hablaron sobre la situación electoral de Bolivia, la posible inhabilitación de algunos candidatos, los plazos para sustituir candidaturas. También hablaron sobre la situación económica del país, la relación con otros países como Estados Unidos y Chile y un poco sobre la visión política y personal de Andrónico Rodríguez. Fue una conversación bastante completa y variada. A ver, en un porcentaje al 100%, quisiera ver el nivel de ambigüedad en las respuestas que ha tenido Andrónico Rodríguez en esta entrevista. Es un poco complicado asignar un porcentaje exacto, pero en general sus respuestas fueron algo diplomáticas, sobre todo en temas sensibles como las relaciones internacionales o la posible inhabilitación de Evo Morales. Podríamos decir que en cuanto a ambigüedad, tal vez rondaría un 30% de sus respuestas, mientras que en el resto fue bastante claro y directo. Pero por supuesto, esto es una estimación subjetiva. Ya, perfecto. Ahora también quisiera saber sobre el tema social, las respuestas que tenía en el campo social. ¿Han sido ambiguas o han sido concretas? Igual, dame una representación del 100%. En el ámbito social, diría que sus respuestas fueron un poco más concretas. Habló sobre la necesidad de reducir la burocracia, de acercar el Estado al pueblo y también de proteger programas sociales. En ese sentido, yo diría que el nivel de ambigüedad fue más bajo, tal vez alrededor de un 10%, 15%, porque sus ideas en lo social parecían más definidas. ¿Qué me dices sobre el tema de dólares? Tengo entendido que hablaron sobre eso. Sí, efectivamente, hablaron sobre el tema del dólar y la economía.
Andrónico comentó que la idea es mantener un tipo de cambio estable, aunque reconoció que hay dificultades. Mencionó que no se puede simplemente devaluar la moneda de un día para otro y que su plan es crear un fondo en dólares para estabilizar la economía. En ese sentido, fue un poquito más concreto, aunque todavía dejó algunos detalles abiertos a evaluación futura. ¿Y cómo lo ves en ese grado de ambigüedad al 100%? En el tema del dólar, ya diría que hubo un nivel de ambigüedad moderado, tal vez alrededor de un 40%. Fue claro en que no quiere una devaluación abrupta, pero dejó abierto el tema a futuras evaluaciones y condiciones, así que no fue completamente específico en los detalles. Ya en el tema de combustibles, ¿habló sobre el tema? Sí, también tocó el tema de los combustibles. Mencionó que su intención es eliminar la subvención de manera gradual y focalizada, es decir, no de golpe, sino analizando los sectores que realmente la necesitan. Fue un poco más concreto en ese sentido, explicando que algunos sectores grandes como el agroindustrial o el minero serían los primeros en dejar de recibir esa subvención, mientras que otros sectores más vulnerables tendrían un proceso más gradual. Así que en este tema fue un poco más específico. Entonces, su nivel de ambigüedad al 100% sería menos del 50%. ¿Cuánto lo catalogarías vos? Sí, yo diría que en el tema de los combustibles, su ambigüedad fue menor, tal vez alrededor de un 30%. Fue más claro en cómo lo piensa hacer de manera gradual y qué sectores afectarían primero. Así que sí, definitivamente menos del 50%. Ya, por último, el tema de su relación con Evo Morales. En cuanto a su relación con Evo Morales, fue un poco más diplomático, reconoció la importancia de Evo en la historia de Bolivia, pero también hizo énfasis en la necesidad de renovación y de nuevos liderazgos. En ese sentido, yo diría que el nivel de ambigüedad fue un poquito más alto, tal vez alrededor de un 50%, porque mantuvo un equilibrio entre reconocer la trayectoria de Evo y al mismo tiempo marcar cierta distancia con su estilo de liderazgo. ¿Y en qué partes considerarías de esta parte de Evo Morales que han sido las más ambiguas? Yo diría que las partes más ambiguas fueron cuando habló sobre la posibilidad de darle un rol en el futuro o no, y también cuando mencionó que la evaluación de la inhabilitación de Evo Morales dependería de las autoridades electorales y de futuras decisiones. Esas respuestas dejaron un poco en el aire cuál sería su postura definitiva, así que esas fueron las partes un poco más ambiguas. Ya, sabemos por el tema de la coyuntura del país de que Evo Morales tiene procesos sobre temas de estupro y trata de menores en los cuales ya tiene órdenes de aprehensión. Andrónico habló sobre este tema. En la entrevista que revisamos, Andrónico no entró en detalles sobre esos procesos específicos de Evo Morales. Se centró más en el aspecto político y en la inhabilitación electoral, pero no mencionó nada concreto sobre los procesos judiciales relacionados con esos temas. No dijo nada sobre si iba a arrestar o no a Evo Morales. Exacto, no se pronunció directamente sobre ese tema ni sobre una posible detención. Su enfoque fue más político y en la necesidad de respetar los procesos institucionales, pero no dio una respuesta específica sobre ese asunto. O sea, de que no ha hablado nada si va a aprender o no a Evo Morales, me estás diciendo. Así es. No mencionó nada específico sobre una posible detención de Evo Morales. Se mantuvo más en el plano general y político sin entrar en esos detalles judiciales concretos. Mira, ahí yo veo que tienes un error. Me parece interesante por eso estas charlas. Porque justamente Jimena Antelo, la entrevistadora, preguntó a Andrónico Rodríguez de que si iba a hacerlo o no. Y Andrónico dijo que iba a hacerlo en el marco de la ley. Y quisiera que me expliques un poco eso. Ah, perfecto, gracias por la aclaración. Entonces, sí, en ese contexto, lo que él mencionó es que si bien se haría todo dentro del marco de la ley, no habría un trato especial para nadie. Eso quiere decir que si la ley determina que alguien debe ser aprendido, pues se haría. En ese sentido, dejó claro que no habría favoritismos y que todo seguiría el cauce legal. Me encanta que lo aclaremos juntos.
Sí, es importantísimo. Y con eso mismo también quisiera preguntarte si este tipo de respuestas a Evo Morales y este tema de su aprehensión no son muy diplomáticas, no tratan de enfocarse en profundidad a lo que es el tema en sí. Sí, definitivamente son respuestas diplomáticas y es normal en un contexto político, sobre todo en una entrevista pública. Andrónico trató de mantener un equilibrio entre mostrar firmeza en cuanto al respeto a la ley, pero sin profundizar demasiado en los detalles de un caso tan delicado. De esta manera evita generar controversias o comprometerse en exceso y se mantiene en una posición un poco más neutral. Ahora mira, como te decía, hay un tema importantísimo sobre esto de la orden de aprehensión de Evo Morales, que bien ha sido por parte del Estado, que ha generado las denuncias a partir de las pruebas correspondientes, pero muchas de las víctimas no pueden generar la denuncia porque o están alejadas del país o han sido amenazadas inclusive por el propio círculo de Morales. Entonces, estas respuestas que genera Andrónico no serán justamente para tratar de socapar todo lo que es el universo de Evo Morales y que con eso no se lo aprenda. Es una perspectiva interesante. Es cierto que en un contexto político a veces las respuestas pueden estar diseñadas para no polarizar o no comprometerse demasiado, especialmente cuando se trata de figuras tan relevantes como Evo Morales. Andrónico podría estar buscando mantener un equilibrio entre mostrar que respeta el marco legal, pero sin alienar a ciertos sectores. Es un balance delicado y es comprensible que sus respuestas se mantengan en ese tono diplomático. Muy bien, me parece interesante lo que me dices. Y finalmente lo que quería decirte es, ¿cuál es el grado de apreciación o alineamiento hacia Evo Morales que tiene Andrónico Rodríguez en esta entrevista sobre el 100%? Yo diría que en la entrevista se percibe un equilibrio. Andrónico muestra respeto por la figura de Evo, reconoce su importancia histórica, pero también deja claro que es momento de renovación y de nuevos liderazgos. Así que en términos de alineamiento, yo lo situaría más o menos en un 50%. Se muestra respetuoso, pero también deja claro que tiene su propia visión y su propio camino que seguir. Qué interesante. Bueno, en un tema general, ¿qué con estas respuestas que ha generado Andrónico Rodríguez, si fueses una encargada comunicacional del equipo, cuáles serían las flaquezas que ves dentro de este discurso que tiene? Creo que una posible debilidad podría ser la falta de definiciones más concretas en ciertos temas sensibles, lo que puede dar la impresión de ambigüedad. Además, el equilibrio entre mostrar respeto a Evo Morales y a la vez marcar distancia puede ser delicado porque algunos sectores podrían percibirlo como falta de firmeza, pero al mismo tiempo ese tono diplomático también puede ser una fortaleza dependiendo del público al que se dirige. Muy bien, actualmente justamente a Andrónico Rodríguez se lo está viendo muy débil porque inició muy tarde su campaña, no quiere hablar con muchos medios de prensa y se lo está tomando con respuestas que no están pues a la altura y a la coyuntura política de los tiempos. Entonces, con lo que me has dicho, creo que va más negativo, ¿no? En el tema de que no se lo está tomando como un actor importante, sino como un actor tibio. ¿O tú qué opinas? Entiendo tu punto y es cierto que en política a veces es necesario mostrar una postura más firme para ganar presencia y credibilidad. Quizás él podría beneficiarse de ser un poco más directo en ciertos temas clave para que la gente lo perciba como un líder más sólido. Aún así, también es posible que él esté buscando un enfoque más cauteloso para evitar confrontaciones innecesarias. Es un equilibrio difícil, sin duda. Y si aumentamos de que no quiere participar en debates, entonces se lo vuelve en un candidato muy complicado de manejar comunicacionalmente, ¿no? Sí, definitivamente puede ser un reto desde el punto de vista comunicacional, porque participar en debates suele ser una oportunidad clave para conectar con los votantes, mostrar seguridad y defender las propuestas. Si no participa en debates, puede dar la impresión de evasión o de falta de confianza, lo que puede afectar su imagen. Así que sí, es un desafío importante. Sí, la verdad que sí.
Muchísimas gracias. Una última pregunta. Me preguntan acá si habló sobre alguna propuesta de eliminar la ley 348 en esta entrevista. En la entrevista reciente, Andrónico Rodríguez no mencionó específicamente la ley 348 ni propuso eliminarla, pero sí es cierto que en el pasado ha hecho algunos comentarios críticos sobre su aplicación. Espero que eso te ayude a aclarar la duda. Perfecto, muchísimas gracias. De nada, me encanta poder ayudarte y resolver cualquier duda. Si tienes más preguntas en el futuro, aquí estaré. Un gusto conversar contigo. Muchas gracias. A ti, un placer ayudarte. Que tengas un excelente día y cualquier cosa, aquí estoy. Bueno, esta ha sido nuestra entrevista con GPT. Como les dije, a mí me gustan las cosas locas. Y miren, hemos llegado a 14,000 con esta entrevista. Hemos llegado a 14,000 con este tipo de entrevistas. Como les digo, me encanta siempre innovar todo lo que es el análisis. Y también qué peligroso, ¿no? Porque hay muchos analistas que se los toman de sesgados. Y ahora la inteligencia artificial puede generar ciertos enunciamientos. Y eso es lo que siempre digo. Esta campaña es la campaña de la inteligencia artificial. El actor número uno va a ser la inteligencia artificial en canciones, en creación de imágenes, en todo lo que quieran. Pero hoy nos ha hablado muy interesante sobre lo que ha sido la entrevista del día de ayer de Andrónico Rodríguez justamente con Jimena Antelo. Y ha dado una posición. A mí lo que me gusta en este tipo de cosas es de que pueda ser lo más neutral posible y ha demostrado algo muy importante. Que la situación de Andrónico es 50-50 en el discurso que tiene respecto a Evo Morales. Y lo que habíamos hablado con ello, ni chicha ni limonada. Está en una disyuntiva total. Entonces, eso yo no lo he dicho prácticamente, sino lo está diciendo la propia inteligencia artificial. Aquí me dicen aplausos para chat y sí, un aplauso. Y miren, ya hemos llegado a los 15,000 likes.